Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para ofrecerles este nuevo video que se titula El Evangelio y la Divina Voluntad, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, tercera parte. Queridos hermanos y hermanas, como les habíamos dicho en el último video, que tenemos que orar por el Papa Francisco, porque hay muchas cosas que están pasando en el Vaticano y que son de dominio público ahora con las redes sociales en que se le critica mucho. Y nosotros hemos preferido pues vivir el Evangelio cuando Jesús mismo nos dice: no condenen y no serán condenados, no juzguen y no serán juzgados. Entonces, más allá de estar juzgando a una persona, aquí todavía mucho más porque es nuestra cabeza, es el vicario de Cristo. No, en vez de estar criticando, oremos para que precisamente Él cumpla la voluntad de Dios en su delicado ministerio. Y les decíamos también que esta situación está llegando a una confusión y a una división en la iglesia, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, lo que ya profetizó la Virgen Santísima en la Saled. Y nosotros también personalmente y como fundación, ¿por qué estamos en esta posición de pedir oraciones por el Papa Francisco? Porque primeramente, antes de ser elegido, nos llegó una serie de locuciones que se llama Locuciones para el Mundo. Son mensajes que había dictado Jesús de la Virgen María a un instrumento, a un vidente, que lamentablemente nunca se supo el nombre, pero que nosotros teníamos en cambio un respaldo para estos mensajes, dado que era este vidente dirigido espiritualmente por un gran sacerdote, Monseñor John Esseff, sacerdote diocesano de Scranton, Pensilvania, ordenado en 1953. En el año 1959, el Padre Pío llegó a ser, dice, el director espiritual de este Monseñor John Esseff. Y durante muchos años fue director espiritual de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, con este aval, este respaldo que teníamos, porque repito, este monseñor le dirigía espiritualmente a este vidente, que al comienzo tenía sus grupos de oración pequeños ahí en Estados Unidos, pero cuando ya llegaron estas locuciones ya de tipo universal, por eso se puso el nombre de Locuciones para el Mundo, Monseñor autorizó que se publiquen y sea conocido, porque eran unos mensajes proféticos muy interesantes y era una luz, sobre todo para la iglesia y para los tiempos que estamos viviendo ya y que van a venir. Por eso nos permitimos publicar estas locuciones. Y también en estas locuciones, es bueno aclararles también de que aquí la Virgen María habla cómo le fue preparando la Virgen María al comienzo como sacerdote de nombre Mario Bergoglio, allá en la Argentina. Y después fue guiándole, llegó pues precisamente a ser ya una autoridad dentro de la diócesis de Argentina, Buenos Aires, llegó a ser cardenal. Y después pues ya fue al cónclave donde se eligió al Papa. Y en todo eso narra la Virgen María cómo ella dirigía esta elección. Entonces, por eso les digo que nosotros creemos en estos mensajes y en la autenticidad del papado de Francisco. Y también tenemos también otras manifestaciones del Señor
a un gran instrumento español de nombre Antonio, de Sevilla, España. A él igual le habla casi parecido a las locuciones para el mundo, de lo que es el papel que lleva el Papa Francisco, y ahí precisamente también Jesús le avala, le confirma que es un verdadero Papa y que hay que orar mucho por él, mucho por él. Así es que, y les cuento también que últimamente, gracias a Dios, hemos recibido las últimas manifestaciones que le ha dado Jesús y la Virgen María a Antonio de Sevilla, un hombre de Dios también, instrumento muy fiel del Señor. Él era pintor en sus inicios, pero después del Señor, pidiéndole su anuencia, él fue un instrumento para recibir mensajes, cuyos mensajes hemos publicado en esta serie de libros que se llama Confidencias. Y estamos actualmente con 38 volúmenes que han sido realmente extraordinarios, y ahí la gran aceptación que tiene en el mundo de habla hispana. Estos libros nos piden de España, de Argentina, Chile, Perú, Colombia. Bueno, es realmente un aporte valiosísimo, y sobre todo para el tema de la iglesia. Y estábamos un poco inclusive frustrados porque ya no recibíamos estos mensajes que él nos mandaba muy generosamente para que los publiquemos, a raíz precisamente de que aquí en el Ecuador hubo un problema con los correos nacionales. Él nos enviaba por correo, no por internet, porque el mismo Jesús le había dicho que no sean enviados estos mensajes de la Virgen y de Jesús por internet, porque se iban a exponer a muchos problemas. Ahora que hay mucha picardía dentro del internet también, hackeadores que comienzan a usurpar no solamente la parte económica con accesos a tarjetas de crédito, qué sé yo, pero también a tratar de dañar los mensajes. Entonces, como el diablo está metido también en los medios de comunicación, el Señor Jesús creyó prudente que solo envíe por escrito a máquina de escribir, no siquiera en computadora. Entonces, cuando nosotros recibimos esos escritos, pues es realmente hecho con una máquina, me parece un poco antigua, porque los caracteres tipográficos son muy antiguos. Y entonces, en base de eso, nosotros nos hemos propuesto a divulgar esta serie de confidencias, porque hemos visto un tesoro realmente también para la edificación de las almas en el mundo de habla hispana y en general. Y también muchos escritos, Jesús le habla, y la Virgen María, de que el Papa Francisco también es un elegido del cielo y que debemos orar mucho por él. Y gracias a Dios, hace poquito, un par de días atrás, yo me había permitido escribirle a Francisco a través de nuestra sucursal de Miami, porque, como les digo, casi es imposible mandar por correo. Hay una crisis ahorita en los correos nacionales del Ecuador. Entonces nosotros nos dirigimos desde Miami a Sevilla, España, para que nos conteste también a nuestro correo, a nuestra casilla postal en Miami. Y ha llegado hace poquito estos escritos. Me manda una cartita indicándome pues que son las últimas confidencias que le había dictado el Señor y que son de mucha importancia. Por eso les vamos a rogar también a ustedes sus oraciones para poder lo más prontito editarlos. Tal vez van a salir unos 3 volúmenes nuevos, y ahí están los temas de la pandemia, de las vacunas y de esta crisis que está sufriendo la Iglesia Católica. Entonces, por todo esto, nosotros nos hemos permitido
no echar leña al fuego en tanto problema que está habiendo ahora con tanta manifestación opuesta al Papa. Y también hemos creído ya viviendo el Evangelio, pues que no debemos juzgar. El mismo Señor nos dice en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces hemos preferido pues vivir ese mandato del Señor y orar por nuestro Papa, con todas las divergencias que hay en el mundo. Y entonces ahora, para un poquito hacer este video, nos hemos permitido tomar unos escritos que me parecen muy oportunos para lo que estamos viviendo en la Iglesia Católica. Y está tomado de este libro precisamente, Su Santidad Francisco a la luz de la fe y de las profecías. Esto es escrito por el licenciado Luis Eduardo López Padilla, un gran amigo mío, que tuvo la bondad de enviarme este ejemplar. Y él dice en este libro, en uno de sus capítulos, ¿la Iglesia hacia dónde? Ahora bien, para poder entender mejor cuál es la misión del Papa Francisco, no se puede ignorar la gravísima situación por la que atraviesa la Iglesia en este específico período de la historia, que es el resultado de todo un proyecto que el maligno ha enfrentado en contra de la esposa de Cristo en poco más de 100 años, que ha llevado a una lamentable división al interior de la Iglesia y a nivel de la más alta jerarquía. Esto ha sido una acción concertada del mismísimo padre de la mentira, es decir, el diablo, que podríamos resumir en las famosas palabras del Papa Paulo VI, expresadas en la festividad de San Pedro y San Pablo en el año 1972. Y decía el Papa Paulo VI, el humo del infierno ha entrado dentro de la Iglesia de Dios. Esta infiltración de las tinieblas dentro de la Iglesia de Cristo ha traído, digámoslo claramente, dice el licenciado Luis Eduardo López Padilla, que se haya alejado gradual y continuamente de la verdad en Jesucristo, y esto con todas las consecuencias naturales y sobrenaturales que ello conlleva. Así, la doctrina, la fe, la moral, la disciplina, la liturgia, la enseñanza evangélica y la revelación en general perdieron su luz y en mayor o menor medida se oscurecieron. De ahí el tema de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Por eso hemos incluido este tema de la crisis en la Iglesia. Porque la luz que la Iglesia debería de transmitir y reflejar como esposa de Cristo fue severamente disminuida. Esto explica el desorden generalizado que la Iglesia vive desde su base hasta su vértice. Explica la división interna entre sacerdotes, obispos y cardenales. Ya también profetizado esto por la Virgen Santísima en muchas de sus apariciones, sobre todo de la Salet. Y cómo la confusión ha hecho presa en todos los niveles. Y eso ha hecho más difícil discernir el camino y el sendero que conduce a la verdad absoluta de Dios. Agravando lo anterior, junto a este estado de herida casi mortal que padece la Iglesia y que sufrimos tanto los laicos como los sacerdotes y religiosos, estamos a muy poco tiempo de que se concrete la profecía bíblica con la entrada del inicuo al templo santo de Dios. Esto está precisamente en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Se silencia María, un subtítulo que pone el licenciado Luis Eduardo López Padilla en este artículo. Y por si lo anterior no fuera suficiente,
previendo la ruina que se venía a la Iglesia, la Santísima Virgen María, y esto por encargo del Padre Eterno, desde el año 1846, en que se apareció en las montañas de La Salette, Francia, hasta los días de hoy vino advirtiendo de este terrible ataque que Satanás iba a infligir a la Iglesia y de la necesidad de llevar una vida de oración, de sacrificio, penitencia, ayuno y vida sacramental, para poder hacer frente a toda esta batalla espiritual que se iba a cernir sobre la Iglesia y por extensión también sobre el mundo completo. Lo importante que está recomendando el licenciado Luis Eduardo López, la oración, la penitencia, el ayuno, el sacrificio. Sí, eso es un gran llamado, una gran exhortación para todos, sacerdotes y laicos, que oremos por nuestra Iglesia, pero no ha sucedido esto. De ahí que el mismo Papa Francisco, su petición favorita era, oren por mí, oren por mí. Sí, porque como que intuía que iba a tener fuertes ataques del maligno. Continúa. Y la Virgen Santísima ofreció remedios específicos como fue la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Pero desafortunadamente, por increíble que parezca, la misma Iglesia de Cristo le cerró las puertas a su madre. Claro, porque hasta ahora no se ha hecho como pidió la Virgen Santísima en las apariciones de Fátima, que debe ser consagrado Rusia a su corazón inmaculado. Entonces dice, pero desafortunadamente, por increíble que parezca, la misma Iglesia de Cristo le cerró las puertas a su madre, la mandó a callar y no la dejó hablar, y así silenció a la gran profeta enviada de Dios para estos tiempos, pues no se quiso hacer eco a la voz de la madre y sus extraordinarias mariofanías que ocurrieron en los siglos XIX y XX. Sus mensajes fueron sepultados o en su caso quizá más grave, tergiversados y aún censurados, como fue el secreto de Fátima. Y así la Iglesia y el mundo quedaron sin un refugio y protección especial que el Padre Dios había previsto para estos tiempos. Ahora estamos sufriendo las consecuencias desastrosas de esta incapacidad diabólica de no haber discernido el tiempo de la visita de nuestra Gran Señora, la Virgen María. Esta es la situación en la que se presenta el Papa Francisco. Entonces, ¿por qué habrá inspirado el cielo a que renunciara anticipadamente Benedicto XVI? ¿Con qué objetivo traer a un nuevo Papa con las condiciones del Papa Francisco? ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento a la luz de la fe y de las profecías? Para dar una respuesta asertiva a estas interrogantes, hay que partir de varios supuestos que son fundamentales entenderlos, so pena de errar en la interpretación. En primer lugar, aunque muchos han querido ver en este Papa al impostor y ver aquí el cumplimiento de la profecía bíblica, la realidad es que la Iglesia sí va a enfrentar un inminente cisma, en el que vamos a ser testigos de dos romanos pontífices enfrentados, uno de ellos auténtico y verdadero, que encabezará y liderará la verdadera Iglesia de Jesucristo, es decir, el verdadero camino hacia el Padre Dios, cuya madre es la Santísima Virgen María, y el otro, un romano pontífice espurio o impostor, y que encabezará una falsa iglesia, pero que se autoproclamará la verdadera Iglesia Católica Apostólica con sede en Roma.
En una errada interpretación de esta profecía, muchos quisieron o quieren ver este enfrentamiento entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, pero esto no es así. El cisma que vendrá está a la vuelta de la esquina y ocurrirá ni más ni menos que en el próximo cónclave. En segundo lugar, continúa el licenciado Luis Eduardo López, este próximo cónclave que tendrá lugar al finalizar el pontificado del Papa Francisco será el último que tendrá verificativo en la ciudad de Roma. Es decir, será el último Papa que sea elegido de la Iglesia que hoy por hoy tiene su sede en Roma. Es decir, esta característica de ser romana la Iglesia no le es esencial, como sí le son esenciales sus notas de unidad, de santidad, de catolicidad y de apostolicidad. Por circunstancias históricas, la Iglesia se estableció en Roma y así ha estado permanentemente, salvo transitorias excepciones en los últimos 1700 años. Pero el siguiente Papa, después del Papa Francisco, será el último Papa romano. De ahí el sentido de la llamada profecía de los papas de San Malaquías, que ubica precisamente al final de la lista a Petrus Romanus, o sea, Pedro Romano, en lo que ya he recibido las últimas confidencias. Precisamente Jesús le dice a Antonio que debemos orar por el Papa Francisco, porque el próximo Papa que venga va a ser una cosa, pero que va a vivir momentos de tribulación tremenda la Iglesia, y que este Papa que venga será muy fuerte de funestas consecuencias. Entonces, por eso dice, oremos por el Papa Francisco, que si bien está rodeado de lobos, pero nuestra oración puede ayudarle a seguir adelante con este pontificado tan difícil que está llevando. En tercer lugar, continúa el licenciado, y como continuación de lo anterior, la Iglesia deberá ser removida de lugar o de sede. No quisiera ahondar de momento en este tema, pues sería largo y complejo, pero de acuerdo con los santos padres y en vista de la anunciada conversión de los judíos, de la que habla Pablo en su carta a los romanos, tenemos la presunción de que la sede de Roma regresará a Jerusalén, que en realidad es el asiento original de la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica empezó en Jerusalén. Allí tuvo Pedro su primera sede. Luego, por la defección de Israel, la Iglesia de Jesucristo entró a los gentiles, las naciones gentiles, y su capitalidad se instaló en Roma, cabeza indiscutible del mundo gentil. Por tanto, la sucesión de Pedro se fue perpetuando en quienes le continuaban en la sede episcopal romana. Obispo de Roma y Papa de la Iglesia fueron entonces realidades que se fundieron en una misma persona. Luego entonces, si Roma desaparece o se destruye, como habíamos ya leído en estos últimos mensajes que les había contado de esta vidente italiana, traducidos ahora por un gran sacerdote amigo mío, dice, luego entonces, si Roma desaparece o se destruye, como está anunciado en el mismo Apocalipsis, y se confirma por otras revelaciones privadas, como la de Malaquías, con el lema de Petrus Romanus, parece más que viable que la Iglesia vuelva a su mismo centro, al lugar donde se fundó, es decir, a Jerusalén. Bien, entonces, para continuar con nuestro propósito de lo que estamos hablando en este tema de orar por la Iglesia Católica, qué mejor leerles un escrito que dejó Jesús a Luisa Picarreta.
aunque también nos vamos a permitir también leer del Catecismo de la Iglesia Católica sobre esta situación de la Iglesia, porque parece también un aporte muy valioso para nuestros tiempos la lectura de este Catecismo, que también está a sus órdenes. Queridos hermanos y hermanas, hemos publicado este Catecismo y a un precio apostólico increíble para que este Catecismo tenga acceso a miles de gentes, porque muchos muchos no leen este Catecismo, que es la base para comprender la palabra de Dios. Y aquí está pues también explicado partes del magisterio, la tradición de la Iglesia. Esto fue precisamente dirigido por, en ese entonces, el cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI. Entonces, les rogamos que tengan la bondad de leer lo que contiene este precioso catecismo. Es un excelente medio para poder comprender la palabra de Dios, su evangelio y todo lo que aquí encierra en este hermoso catecismo. Bien, ¿qué dice el catecismo en el número 675? Miren, la última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Lo que les decíamos en el anterior video, a estas instituciones financieras de los sionistas, de los Illuminatis, para crear el pánico, como estamos sufriendo ahora ya las consecuencias de esta pandemia y de otras aberraciones que han sucedido a lo largo de la vida de la Iglesia, con esto de la masonería, del comunismo, que realmente son planes del diablo para causar caos en la gente, en el mundo, y aprovecharse de esas circunstancias para preparar la venida del anticristo, pero previamente estableciendo el nuevo orden mundial. Por eso dice aquí, de la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, develará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Eso es lo que pretenden estos. Engañan con el bien que va a hacer a la humanidad, pero quitándonos todas las libertades, colapsando la economía para que después dependamos solamente de ese gobierno mundial. Y sobre todo quitándonos a Dios de nuestras vidas y nuestra libertad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venidos en la carne. Como les decía también, como no creyeron estos señores a Jesús, que era el verdadero Mesías que ya vino, anunciado por muchas revelaciones del Antiguo Testamento, sobre todo del profeta Isaías, pues ahora esperan a un nuevo Mesías, que es el anticristo, y por eso este plan mundial que se está realizando. Entonces ahora nos vamos a permitir, les decía, leerles de este libro del volumen 17, El reino del Fiat divino, en medio de las criaturas, libro de cielo. ¿Qué es lo que dice el 6 de septiembre de 1924? La imagen del estado de la Iglesia y necesidad de purificarla. Habla Luisa.
Continuando en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y con gran sorpresa mía he encontrado en medio de un camino a una mujer tirada por tierra, toda llena de heridas y con los miembros todos descoyuntados. No había hueso en su lugar. La mujer, si bien tan maltrecha que parecía el verdadero retrato del dolor, era bella, noble, majestuosa, pero al mismo tiempo daba piedad verla abandonada por todos, expuesta a quien quisiera hacerle daño. Entonces, movida yo, dice Luisa, movida yo a compasión, veía alrededor si hubiera alguien que me ayudara a levantarla, para llevarla al lugar seguro. Yo maravilla, junto a mí estaba un joven que me parecía que era Jesús, y juntos la hemos levantado de la tierra, pero a cada movimiento sufría penas desgarradoras debido al dislocamiento de los huesos, y así, poco a poco, la hemos transportado dentro de un palacio, poniéndola sobre una cama. Y junto con Jesús, que parecía que amaba tanto a esta mujer, que quería darle su propia vida para salvarla y darle la salud, tomábamos en nuestras manos sus miembros para ponerlos en su lugar, y entonces esa mujer se transformaba en una bella y graciosa niña. Yo he quedado asombrada por esto, y entonces Jesús me ha dicho: hija mía, esta mujer es la imagen de mi iglesia. Ella es siempre noble, llena de majestad y santa, porque su origen está en el Hijo del Padre Celestial. Pero ¿a qué estado tan doloroso la han reducido los miembros a ella incorporados? Y todos somos miembros de la iglesia, sacerdotes, religiosas, laicos. La han llevado en medio de la calle, exponiéndole al frío, a las burlas, a los golpes, y sus mismos hijos como miembros dislocados, viviendo en medio de la calle, se han dado a toda clase de vicios. El amor a sus intereses, que es el que predomina en ellos, los hace ciegos y cometen las más feas infamias y viven junto a ella para herirla y gritarle continuamente: sea crucificada, sea crucificada. ¿En qué estado tan doloroso se encuentra mi iglesia? Los ministros, aquí está hablando ya de sus sacerdotes, obispos, cardenales, todo lo que signifique el orden sacerdotal, los ministros. Dice, los ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos. Por eso, para hacerla renacer es necesaria la destrucción de estos miembros para incorporarle miembros inocentes. O sea que va a haber una purificación. Y bueno, de hecho ya hay una selección, entiendo, de ministros que han hecho tanto mal a la iglesia. Para hacerla renacer es necesaria la destrucción de estos miembros para incorporarle miembros inocentes, desinteresados, los que viviendo a la par con ella, la hagan de nuevo bella y graciosa niña, tal cual yo la constituí, sin malicia, más que sencilla niña, para crecer fuerte y santa. Esta es la necesidad de que mis enemigos inicien la batalla, pues así vendrán a purgarse los miembros infectados. Tú reza y sufre a fin de que todo redunde para mi gloria. Y habiéndome Jesús dicho esto, me he encontrado nuevo en mí misma. Miren, entonces aquí viene el mensaje de Jesús y la recomendación de Luisa, de que tenemos la obligación de hacerle renacer.
Y debemos defenderla, como dice aquí también. Y más arriba dice, Luisa, y junto con Jesús, cuando está narrando, ¿no?, de que le vio a esta mujer, que es la iglesia tirada en la calle, cómo quería ayudarle a esa mujer tirada en la calle, y ve a un joven que era el mismo Jesús que viene en su ayuda. Y luego la levantan Jesús y Luisa, y la pobre dice que por cada movimiento se quejaba de dolor debido al dislocamiento de sus huesos. Y poco a poco lo han ido transportando dentro de un palacio, poniéndole sobre una cama. Y junto con Jesús, que parecía que amaba tanto a esta mujer, que quería darle su propia vida para salvarla y darle la salud, tomábamos en nuestras manos sus miembros para ponerlos en su lugar. Y entonces esa mujer se transformaba en una bella y graciosa niña. Entonces, ¿qué nos toca hacer a los laicos y a los sacerdotes también? Asistirle a esta mujer que está moribunda y herida, no crucificarle más, no atormentarle más, sino poner sus miembros en su lugar. ¿Qué es eso? Pues obtener esta gracia del cielo con la oración para que todo lo que está pasando de mal, todas las heridas que le estamos causando, pues se vengan. Como el buen samaritano, recordarán esa parábola tan hermosa. Así da a entendernos como que la iglesia está tirada en la calle y pasan de largo. Y ahí podemos estar nosotros también, que pasamos de largo y solamente nos ponemos a criticar y a condenar lo que hace el Papa. No, tenemos que tener una actitud primero cristiana, respetuosa, no juzgar, repito, como dice la palabra, y no seréis juzgados. Entonces, orar por el Papa, que está ahí también, como es miembro también de la iglesia. Jesús es la cabeza, pero el Papa es el vicario de Cristo y nosotros también somos sus miembros. Entonces, no pasar de largo y sin acercarnos a nuestra Madre Iglesia, que está tirada en la calle, para vendarle sus heridas, poner sus miembros en su lugar y llevarle, como en la parábola del buen samaritano, a una posada para que sea curada. O sea, dejar todo, no pasar como el levita ni el fariseo que pasaron de largo, o los doctores de la ley, que saben mucho de espiritualidad, de leyes, de toda la doctrina, pero todo está en la cabeza, pero en el corazón, ¿qué? No hay la compasión por nuestra iglesia. Entonces tenemos que tener esa actitud que aquí nos narra Luisa, que con Jesús podemos llegar a consolar y a vendar sus heridas y propiciar su restablecimiento. Eso es la mejor caridad que podemos hacer por nuestra iglesia. Y como dice a Antonio en sus últimas confidencias, oren por el Papa Francisco, porque cuando venga el otro Papa, o qué sé yo, por nuestra negligencia, hemos permitido que haya un colapso de esta iglesia, vendrá otro que será terrible y que será precisamente el precursor del anticristo, con una persecución que no se ha dado nunca en la historia cristiana. Entonces, eso tenemos que hacer. Dice aquí al final, los ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos. Entonces, tenemos que orar también por estos ministros, por todo lo que está constituyendo el Vaticano. Hay cardenales, obispos, y muchos de ellos pues dicen, ¿no?, los entendidos, de que son realmente elementos nocivos y que le rodean al Papa precisamente.
para hacerle meter, como decía en un video, meter la pata, inclusive. Entonces hay que orar para que también el Papa Francisco tenga con nuestras oraciones la entereza y que el Espíritu Santo le ilumine lo que tiene que hacer en estos tiempos difíciles que vive la Iglesia. Entonces esto es, mis queridos hermanos, más o menos lo que queríamos hablar sobre este tema. Y qué mejor para finalizar, los que tenemos la dicha de leer estos escritos de la divina voluntad. Qué lindo que podríamos pues hacer oraciones como oraba Jesús, así le explica a Luisa. Cuando oréis, orad como yo oro. ¿Y cómo se ora? Pues en divina voluntad, pues no, incluyendo a todos sus hijos que pertenecemos a la iglesia y a los que no son también, porque esta oración se vuelve universal con Jesús hecho en el divino querer. Entonces con todos ellos le adoramos al Padre Dios, le bendecimos, le glorificamos y le damos gracias por la Iglesia Católica y sus miembros, por el Papa y sus miembros, sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, seglares comprometidos, todos, catequistas, todos. Y con ellos, en divina voluntad y con Jesús, te adoramos, Padre Dios, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta iglesia que tú fundaste y que nosotros tenemos la dicha porque así generosamente tú lo has permitido, somos miembros también de esta iglesia. Y te pedimos perdón por todos los errores, los pecados que hemos cometido, las equivocaciones, desde la cabeza hasta el último miembro de esta iglesia, porque somos humanos y tenemos todavía esa concupiscencia dentro de nosotros. Todavía nuestra voluntad humana es la que no nos permite servirte como te mereces, Señor, ser unos miembros de luz, viviendo tu divino querer, pero como todavía falta mucho, que nos permitas seguir adelante para que se extienda el reino de tu divina voluntad y venga una iglesia santa, santa, santa y que te dé la gloria que tú te mereces y que nos des y alcances para nosotros esa fuerza de ese atributo divino para sacudirnos del diablo que está atormentando a nuestra iglesia y se vale de sus secuaces para destruirla. Sí. Y que todo esto que te pedimos sea para tu gloria, para la conversión de sus miembros que somos nosotros. Amén. Así lo he hecho esta oración muy personal porque así lo siento, hermanos, para que con Jesús esta oración llegue al Padre Dios y por la intercesión de la Virgen María, pues descienda muchas gracias a la iglesia nuestra y así podamos, como dice la lectura, socorrerla a esta mujer que así lo simboliza la iglesia que está tirada en la calle, malherida, y podamos con esta conversión, con nuestra forma de ser ya miembros de esta iglesia unidos, buscando la unidad con Cristo, ser uno con Él, como es el Padre con Él, como así lo dice Juan 17, pues lo podremos restaurar para que sea como siempre quiere el Señor, una mujer bella, bella, sana. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas, por permitirnos haber llegado a sus hogares con estas lecturas y que todo redunde para la gloria de Dios y el bien de cada uno de nosotros. Hasta pronto, hermanos y hermanas, que nos permita seguir adelante en medio de esta oscuridad, llevando la luz de Cristo en nuestras vidas. Dios les bendiga.